cuestión de errores de política económica, porque esto del contado con liqui no es ninguna cuestión económica de política, es simplemente una especulación que se hace precisamente para ganar exorbitancias, pero fundamentalmente para presionar a un dólar por la posición que tienen muchísimos en el exterior en dólares. Esto es así. Nosotros queremos pagar y no nos dejan. La gente quiere comprar autos y no las dejan. El problema no es ni de la economía ni de la sociedad. Está ubicado precisamente en algunos sectores concentrados de la economía que quieren, si se me permite, es la impresión que tengo, tal vez me equivoque, ojalá me equivoque, voltear al gobierno y hacerlo con ayuda extranjera además. Este comentario del presidente me produjo a mí algo que voy a revelar o contar o confesarles en pocos minutos cuando termine este comentario. Ustedes recuerdan, y es muy interesante seguir la secuencia, la presidenta denunció hace no más de 15 días el plan de los 5 puntos. Un plan, a juicio del presidente, instrumentado por los fondos buitre también para efectivamente voltear al gobierno o complicar a la Argentina. En ese momento, acá en este programa, hace 10 días, dijimos que aún considerando las diferencias sustanciales que hay entre la sofisticación de la economía argentina y la precariedad de la venezolana, había en ambos casos 2 sugestivas coincidencias que estaban ocurriendo casi al mismo tiempo. La primera en el plano de los resultados. Venezuela y Argentina tienen, aún considerando esas diferencias importantes, casi los mismos problemas. Problemas de inflación, problemas de reservas, problemas de nivel de actividad, problemas de abastecimiento de productos, problemas de default. Venezuela también está poco menos que al borde de un default. La segunda de las coincidencias entre ambos países, dijimos aquí, ocurría en el plano de las interpretaciones. Ese mismo día que el presidente denunciaba los 5 puntos, el presidente Maduro denunciaba a la oposición, a los medios y a los Estados Unidos por pretender declarar a Venezuela una guerra biológica. Eso dijo el pintoresco presidente Maduro hace no más de, 10 días. Que fue que la CNN, que la oposición y que efectivamente los Estados Unidos estaban atacando a Venezuela directamente en el plano biológico. Al mismo tiempo que Maduro presentaba esta interpretación de los acontecimientos económicos en Venezuela, la presidenta de Argentina denunciaba los 5 puntos puestos en marcha, dijo la presidenta en la televisión, y creo que fue por cadena ese discurso. Sí. Los 5 puntos incluían una ola de rumores, el impedimento del acceso al mercado de capitales, una corriente de opinión contra el gobierno, un acuerdo con los buitres para el 2016, y ahí denunciaron al señor Kevin Sullivan, al agregado de negocios de Estados Unidos, por ser parte de la conspiración. Bueno, ustedes recuerdan esa escena. A mí me había sorprendido que ambos presidentes, el mismo día, habían interpretado los acontecimientos económicos del mismo modo y ambos habían ofrecido a sus países poco menos que la misma explicación sobre los acontecimientos. Ambos víctimas de una conspiración, en el caso venezolano la guerra biológica, en el caso argentino los 5 puntos, y ahí nos preguntamos en ese momento, aquí en este comentario, en este segmento del programa, si esto era algo pintoresco o en serio. Cómo había que tomar estos planteos del gobierno, si como algo pintoresco o como algo serio, ¿no es cierto? Y yo ahí sugerí que, guarda, que tal vez había que tomarlo en serio, ¿no? Que efectivamente esta idea de la conspiración permanente podía eventualmente traducirse en hechos aún más graves. Después de este episodio vino Nueva York. La presidenta fue a Nueva York y en Nueva York dijo cosas gravísimas. Allí dijo que los terroristas no eran los terroristas, sino los buitres, que los buitres estaban apañados por el presidente Obama, a quien calificó poco menos que de terrorista. La presidenta, ninguneó a los ISIS, diciendo que en rigor de verdad, los degollamientos no eran ciertos, sino que eran episodios televisivos tipo Hollywood, y llegó al extremo de presentar una perspectiva humanitaria del caso de Osama Bin Laden en la mismísima ciudad de Nueva York. Yo me quedé acá un poco menos que asombrado con estos acontecimientos, y también dijimos, guarda, que eventualmente esta secuencia de la presidenta eventualmente va a continuar. Y efectivamente ayer por la mañana,
hicimos un comentario respecto de lo que podía ocurrir y finalmente ocurrió anoche, ¿no? Ayer decíamos a la mañana que hay un consenso general respecto del estado de cosas de la economía argentina, siendo que estamos frente a estos dos problemas. No hay ningún aspecto de la política macroeconómica del país que esté en orden. Ninguno. La Presidenta se ocupó personalmente de derrumbar cada uno de los que estaban en orden antes de cuando ya asumió el gobierno. Y no hay ningún sector de la economía privada que no tenga algún nivel de problema, grave o más grave. O sea, todos los aspectos macroeconómicos argentinos están todos complicados. Política fiscal, política monetaria, déficit fiscal, emisión monetaria, tasa de inflación, caída del crecimiento. No hay ninguno que esté en orden. Ni ningún sector de la economía privada que no esté con algún nivel de complicación. Luego, obviamente, de 6 años consecutivos de completo desmanejo económico de la Argentina, es más, decíamos también ayer, bueno, lo que faltaba era el Banco Central, que quebró, estamos claros, es decir, el Banco Central ya tiene menos reserva de lo que debe. Y fue ayer cuando nuestro amigo Nicolás Dujovne describió a la perfección el círculo vicioso en el que está metido el gobierno argentino con su manejo económico. ¿Qué dijo Nicolás Dujovne ayer aquí? Corregime, Willy, si me olvido de algo. Que para financiar el déficit fiscal brutal que tiene la Argentina, el gobierno emite pesos. Pero que como las tasas de interés son menores a la tasa de inflación, esos pesos presionan ¿sobre qué? Sobre el tipo de cambio. Obviamente aumentando el nivel de la brecha, porque el tipo de cambio oficial está erosionado por la inflación y el tipo de cambio blue está inflado como consecuencia de que la gente ya no sabe qué corno hacer con los pesos, ¿no es cierto? Es más, vean hoy en El Cronista un artículo muy interesante, ya más técnico, sobre el problema de la demanda de pesos, que viene cayendo y mucho. Esta brecha generada por este círculo vicioso, según nos contaba ayer Nico Dujovne, desalienta a los exportadores, que obviamente o no exportan o esperan. Porque obviamente, imagínense ustedes, a 8 pesos, no sé, con 44, menos las retenciones, menos la inflación, menos no sé qué, ¿cuánto recibe un sojero por lo que labura? Monedas, ¿no es cierto? Con la soja que cayó 26%. ¿Qué es lo que la Presidenta pretende? Que la gente regale su trabajo en el altar de la inflación. Bueno, y al mismo tiempo, esa brecha que desalienta a los exportadores, alienta a los importadores. Entre ellos, al propio Guado de Pedro, que va al Apple Store a comprarse un iPhone, claro, con todo derecho, como haría yo mismo. ¿no? Sin duda, muy bien. Claro. Entonces, claro, el gobierno ante esto, ¿qué hace? Bloquea las importaciones, generando un enorme nivel de caída de actividad. Porque sin importaciones se puede producir. Y cuando cae la actividad, pretende compensarla aumentando el gasto y emitiendo guita. Y como no puede tomar deuda, porque hay un cepo y porque hay un fallo contra los buitres, estamos en este círculo vicioso que arranca con la causa del déficit y la emisión monetaria y culmina con la misma solución, emitiendo plata y aumentando el déficit. Este es el diagnóstico que ayer hizo de manera impecable, resumida por supuesto, nuestro amigo Nico Dujovne, llamándolo el círculo vicioso. Ahora bien, este fracaso de la política, de la visión económica de la presidenta Cristina Kirchner y de la gestión del ministro de Economía, Axel Kicillof, se ha vuelto el eje central de la acción política del gobierno. Y esto es, si se quiere, paradójico, que un fracaso económico de semejante magnitud se haya convertido en un eje central de la actividad política de un gobierno. Es una curiosidad, si se quiere pintoresca, si se quiere dramática, o curiosa, o lo que sea, o paradójica, pero toda la acción del gobierno consiste no en resolver el círculo vicioso, sino en denunciarlo. Y esta idea de que el gobierno no resuelve, sino que denuncia, se ha vuelto un vector, como dicen los técnicos, de la acción política fundamental de la Argentina de hoy. Una suerte de cambio de roles, ¿no? Como si el gobierno fuese la oposición a estos poderes, a los bancos, a los buitres, a los jueces, a los medios, que tratan de imponer a la Argentina ya directamente poco menos que un crimen político, ¿no es cierto? Muy bien. También nos preguntábamos ayer en qué momento esta visión de la Presidenta, que arrancó con los 5 puntos, que siguió con la radio buitre, que siguió con las denuncias contra el presidente Obama en Estados Unidos y que ayer tuvo esta
esta apoteosis, digamos, se va a traducir en un hecho político real. Hablábamos ayer de, bueno, ya fue una imprenta acusada de terrorista, compañías aéreas buitres, el encargado de negocios inspirando una conspiración, el mismísimo gobierno alemán en su conjunto, como socio de los buitres, el presidente Obama. El lunes dijimos en este programa de la mañana, atención con lo que denunció la Comisión de Valores contra los bancos, porque eso va a traer cola, y la tuvo ayer, efectivamente. Por eso señores, hay que escuchar el resumen. Sí. Y obviamente la figura de este procurador Gonella, que yo no sé quién demonio es, pero que fue el que planteó que hay que modificar la ley penal cambiaria para poder actuar en materia de política monetaria directamente con la policía, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, claro, en este contexto que yo quería repasar, llega el discurso de la Presidenta de la República el día de ayer. ¿Qué fue lo que ayer dijo en esencia el presidente? Dijo, a ver, que la economía está bien. Esta fue la frase que a mí más me llamó la atención de todo el discurso del presidente. Que no es cuestión de, lo dijo textual, no es cuestión de errores de política económica. Lo que estamos viendo es, bueno, que la gente no quiere vender, que los ojeros no quieren exportar, y que la gente quiere comprar autos y va a la agencia de autos y no hay. En segundo lugar, culpó a un conjunto de bancos, nombró, básicamente primero nombró tres, fue el Banco Macro, el Banco Mariva y no sé qué otro. Patagonia. El Banco Patagonia, sí. Pero después agregó el Banco Itaú, por ejemplo, el Supervil, yo qué sé, bueno, un conjunto de bancos que dijo el presidente que en conjunto con los ojeros que no quieren exportar y no sé quién más, directamente quieren voltear al gobierno argentino. Y terminó su discurso con esta frase realmente increíble respecto de si a ella le pasa algo, no son los ISIS, sino que es directamente el norte. Sí. Muy bien. Entonces, frente a este punto, yo diría acá hay diversas, y con esto vamos a cerrar, diversas interpretaciones. La primera es, vamos a llamarla benévola. La presidenta ayer se propuso eventualmente dos cosas. La primera es dinamitar claramente el mercado contado con liquidación. Que del discurso de ayer se traducirá en una acción, digamos, policial, y probablemente el único mercado que conecta a la Argentina con el mundo, donde se pueden sacar dólares, pero donde se puede traer dólares también a un precio competitivo, el gobierno lo va a dinamitar. Y la segunda cosa que me parece que el presidente hizo, en el plano ya más político, ustedes vieron que se usa mucho en la Argentina una palabra estas de moda, viste, como articular. Sí, articular. La palabra centralidad. Yo escuchaba anoche algunos comentaristas oficiales planteando que la presidenta había recuperado la centralidad, ¿no es cierto? Entonces, claro, la presidenta tiene este comportamiento compulsivo, digamos, de efectivamente recuperar la centralidad. Ella verá que hay inconvenientes, que hay debates, que hay problemas, y ahí va la presidenta a recuperar la centralidad. Por supuesto, no apaciguando los ánimos, no presentando una solución, sino tirándole un hermoso balde de nafta al medio del incendio. A ella la debe servir, porque obviamente el propósito del gobierno no es el de resolver los problemas, sino el de esta idea de recuperar la centralidad, que el presidente anoche la recuperó. Hoy estamos todos como tarados hablando a ver si Obama la quieren matar, ¿no es cierto? Bueno, ahora bien, esta sería una interpretación, digamos, si querés, un poco benévola. La presidenta le habló a su tribuna, recuperó la centralidad, consiguió unos cuantos aplausos y efectivamente dinamitó el mercado del contado con liquidación, a partir del cual hoy, no sé, la Comisión de Valores o la AFIP o la policía o el ejército actuarán para detener a los banqueros involucrados en la compra-venta de bonos, y la presidenta será aplaudida por la tribuna, yo qué sé. Hay otra interpretación, que es la que hicimos con Alfredo temprano, que a mí me resultó más inquietante y más peligrosa, que es que, bueno, que esta instancia constante de la conspiración pase a mayores y la presidenta opte por actuar, siendo que la presidenta Cristina Kirchner en la Argentina de hoy hace lo que quiere. Hay gente que me dice, no va a poder, no se puede, porque la elección del 2009, del 2013, que perdió, que no le da, que la justicia minga. La presidenta hace lo que le parece. La presidenta tiene, aún habiendo perdido la elección presidencial, la elección de medio término del año pasado, y no teniendo perspectiva política para el futuro después de 2015, aún hoy, hasta los gobernadores masistas aplaudían ayer en la Casa Rosada.
O sea que la perspectiva de una actuación, de llevar, podemos ponerlo así, de poner en el plano de la política esta denuncia de conspiración y actuar en consecuencia, no tiene mucha resistencia. Convengamos en que la política argentina, los dirigentes políticos argentinos en su conjunto, se han vuelto esencialmente unos felpudos. Y ante la perspectiva de la radicalización autoritaria de un régimen político, es más, se alinea más en vez de alinearse menos. Así que queda para la interpretación de ustedes cuál de las dos hipótesis es la que cuenta acá. Si la benévola, que la Presidenta se propuso, recuperar la centralidad, o la Presidenta va a actuar en consecuencia a lo que dijo. Me quieren matar. Ahora, para mí, yo me quedo con esta impresión. A mí lo que me dio, y con esto cerramos antes de que Jorge Porta, que ya vino, me eche porque no puse el noticiero a las 9, a mí me dio pena. A mí me dio mucha pena. Me dio pena porque, claro, una Presidenta ahogada en un vaso de agua, empujada a esta situación por un juicio de unos buitres de cuarta categoría, por 2,20 pesos, denunciando que el gobierno norteamericano la quiere matar y que 2 o 3 o 5 vendedores de bonos quieren producir un golpe de Estado en una nación democrática. Yo pensaba, por ejemplo, ponerle en Angela Merkel, que se le ocurra poner Telesur y haya visto por la tele semejante discurso. O la Presidenta Bachelet, o la propia Dilma Rousseff, o los ciudadanos de otros países, que se han preguntado, ¿está hablando la Presidenta de un país centroamericano en los 70? ¿O estamos hablando de una nación democrática, importante, con perspectivas como es la República Argentina? Porque no hay ningún país del mundo que le pase esto, que 4 cambistas y Obama quieren matar al presidente. Entonces a mí esta escena que se montó ayer en la Argentina, a mí me dio pena por la Argentina, mucha pena. Una Presidenta ahogada en un vaso de agua, empujada a la centralidad, usando la palabra oficial, por un juicio de segunda categoría que en ningún país del mundo le mueve el amperímetro más de 1 centímetro, y haciendo de un problema o de un acontecimiento, de una instancia particular, un caos. Y me resultó a mí muy penoso ver en esa instancia a la Presidenta de la Nación Argentina. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana.